Y establecimos 7 puntos para organizar esta enseñanza, 7 puntos que nos van a ayudar a estructurar la enseñanza y que podamos tener un entendimiento paso a paso. Los 7 puntos que hemos tratado durante esta serie es: número 1, la Biblia como máxima autoridad en temas espirituales; número 2, las distintas corrientes de pensamiento que hay en este tema; número 3, la antropología bíblica; número 4, la definición de la muerte; número 5, el juicio inmediato; número 6, el estado intermedio; y número 7, la resurrección de los muertos. Y vamos a repetirlos, ¿no? Solamente para que estemos entrando en contexto y nos estemos refrescando un poquito lo que vimos la semana pasada. Entonces, el punto número 1, la Biblia como máxima autoridad en temas espirituales. Bueno, sabemos que hay muchas creencias, muchas posturas, muchas ideas, ¿no? Con respecto al ámbito espiritual, a la muerte, a lo que pasa después de la vida, el más allá, etcétera. Pero ¿dónde recurrimos para que tengamos una fuente fidedigna y confiable para estos asuntos? Bueno, la palabra de Dios ha demostrado a lo largo de la historia ser un documento fidedigno, confiable, que ha demostrado siempre tener la razón, tanto en temas científicos como en temas culturales y demás, ¿no? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto constituye la base infalible de fe y de verdad para el creyente, ¿ok? Hay muchos libros religiosos y por qué la Biblia tendría que ser el libro, el libro, digamos, bueno y los demás no, porque la Biblia ha demostrado a través del tiempo ser un libro inspirado por Dios. Entonces, bueno, todo lo que tengamos que ver acerca de temas espirituales, el cielo y el infierno, la eternidad, el bien y el mal, ángeles, demonios, el Dios, el reino de Dios, pues la Biblia es el libro en el que nos debemos de basar. No en las profecías de Nostradamus, no en los calendarios y los códices mayas, no en lo que dice Hollywood, es la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, este es el primer punto. ¿Cuáles son las distintas corrientes de pensamiento en este tema? Bueno, la semana pasada vimos varios. ¿Qué pasa después de la muerte? Hay muchas corrientes de pensamiento en este tema que, bueno, pueden confundirnos o incluso pudiéramos no darnos cuenta que tenemos una postura no bíblica al respecto. Tenemos, por ejemplo, el universalismo, que allá lo desarrolló el teólogo Orígenes en el siglo III, ¿no? Siglo II, siglo III. Y bueno, el universalismo enseña que todos van a ir al cielo, ¿ok? Bueno, la Iglesia Católica tiene esta postura, el mundo secular tiene esta postura. No es agradable decir que alguien no va al cielo, ¿no? Porque no hay otros incisos, solo hay inciso A, inciso B. Entonces, pues nos es más cómodo decir que todos van al cielo al morir. Y bueno, eso es lo que nos gustaría realmente. A mí también me gustaría que todos fueran al cielo al morir, pero no es lo que la Biblia enseña. Entonces, el universalismo no es una postura bíblica, es una postura pues bonita, ¿no? Linda, nos gustaría que sea así, pero la verdad es que no es así. Así que esta es una corriente de pensamiento que predomina mucho en el mundo hoy. Tenemos otra que es el sueño del alma. Esta postura doctrinal enseña que los muertos no van al cielo al morir, sino que duermen en el polvo, quedan en un estado de inconsciencia y ellos van a despertar en la resurrección de los muertos, unos para vida y otros para juicio. Bueno, los testigos de Jehová tienen esta postura, los adventistas del séptimo día tienen esta postura y muchos cristianos también tienen esta postura. Bueno, esta postura se fortalece mucho porque la Biblia, el Nuevo Testamento, utiliza el término dormir en muchas ocasiones para referirse a los muertos. Por ejemplo, cuando murió Esteban en Hechos 7:60 dice que él durmió. Cuando habla Primera Tesalonicenses 4:13, habla de los que duermen, los que durmieron en Cristo. Primera Corintios 15, en casi todo el capítulo, habla de los que durmieron en Cristo. Pues habla de los muertos, ¿verdad? Pero dice durmieron.
pero en realidad sabemos que esta palabra es un eufemismo, es una metáfora, es una manera de decir que van a resucitar, que no han muerto, que están vivos y que se van a levantar. No es algo literal, no está diciendo que están durmiendo, que están en un estado como la Matrix, ¿no? Que están inconscientes, durmiendo allá y que cuando Cristo regrese ellos van a despertar. Eh, Otra vez, no es la postura bíblica. Muchos de estas posturas vienen por escritos del Antiguo Testamento. Y sí, hay escritos del Antiguo Testamento donde dicen que en el sepulcro no hay memoria, no hay conciencia, pero en realidad tenemos que entender que la revelación bíblica es progresiva, es decir, hay ciertas verdades bíblicas que se aclaran en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora vamos a entender este punto. Otra corriente de pensamiento es el espiritismo. Es una corriente que utiliza mucho Hollywood y que hemos visto en algunas películas y también lo utilizan las personas que hacen espiritismo, ¿no? Entonces, esta corriente piensa que los muertos quedan deambulando cerca de nosotros, ¿no? Y entonces que si una niña murió, por decir, en una casa, de repente se ve el espíritu de la niña rondando la casa, ¿no? O que hay almas en pena que dejaron pendientes y no se pueden ir porque hay cosas que tienen que hacer, ¿no? Y entonces hay que liberarlos y bueno, se murió la abuelita, no dijo dónde está el dinero y hay que contratar a un medium para que jale al espíritu de la abuelita y nos diga dónde está el dinero, ¿no? Entonces, bueno, esta es una corriente completamente desacreditada por la Biblia, incluso prohibida. Dios prohíbe que nosotros intentemos contactar los muertos. Ok, tenemos también el materialismo, que es la visión atea. Es un sistema filosófico que dice que solamente existe la materia y que el espíritu no existe, ¿no? Esta postura la tenían los saduceos. Ahí en Hechos 23:8 dice que ellos no creían que había ángeles, demonios, espíritus, que no había nada, ¿no? Pues uno vive, uno debe vivir dignamente. Los saduceos eran creyentes en Dios, pero ellos decían Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces ellos vivían lo más religiosamente que podían, pero cuando morían ahí terminaba el asunto. Este es el materialismo, es la visión atea de lo que sucede después de la muerte. Y bueno, tenemos una también visión no muy popular entre nosotros, pero se predica mucho en las religiones asiáticas, en el budismo, en el taoísmo, en el shintoísmo, en el hinduismo, y es la reencarnación, ¿no? La creencia de que los muertos, las personas cuando mueren, reencarnan en otro ser vivo, que si tuvieron dignidad pueden reencarnar en un ser que ellos consideran, digamos, sagrado, como una vaca, ¿no? O una rata, o no sé. Eh, Eso es esa es la postura, ¿no? Que tienen ellos. Bueno, todas estas corrientes que les acabo de decir son corrientes de pensamiento en cuanto a lo que sucede, ellos creen después de la muerte. Ninguna de estas, universalismo, el sueño del alma, espiritismo, materialismo, reencarnación, es la postura bíblica. ¿Okay? La postura bíblica enseña que cuando las personas mueren, entonces, bueno, van a uno de dos lugares, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Así que ya vimos 2 puntos, ¿no? De los 7 que estamos viendo en este estudio. La Biblia como máxima autoridad en temas espirituales. Número 2, las distintas corrientes de pensamiento en este tema, ya lo vimos. Y la antropología bíblica. Es importante que para que entendamos qué es la vida y la muerte, estudiemos la antropología bíblica. La antropología bíblica es la rama de la teología sistemática que estudia al hombre, el estado del hombre, ¿no? La naturaleza humana, digamos, el estado previo a la caída, el estado de comunión, luego el estado caído, luego el estado de salvación o de adopción o el estado redimido, y luego viene el estado glorificado, ¿no? Entonces, el hombre va a pasar por varios estados y la antropología bíblica estudia la constitución del ser humano, la forma en que el ser humano está formado, cómo es el ser humano, ¿no?
Y acá tenemos dos escuelas principalmente, los dicotomistas que creen que solamente hay la parte física y la parte espiritual. Para ellos el espíritu y el alma son intercambiables, son sinónimos. La Biblia utiliza estos términos de manera intercambiable. Eso creen los dicotomistas. Y la otra escuela son los tricotomistas. Yo soy tricotomista porque yo creo que el alma y el espíritu son dos cosas distintas. Los tricotomistas creemos que el ser humano, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, está constituido por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte física, los sentidos con los que entramos en contacto con el mundo físico. eh, eh, el alma es el asiento de la personalidad, el yo, donde están las emociones, el intelecto y la voluntad. Y el espíritu es el aliento de vida, o también podemos definirlo como, digámoslo de alguna manera, lo mismo que el cuerpo en el ámbito físico, lo es el espíritu en el ámbito espiritual. Por eso cuando un hombre fallece, su espíritu y su alma salen de él, ¿no? Y el alma, dicho de alguna manera, queda desnuda en un espíritu, o sea, está en un modo espiritual, no está en un modo físico, ¿ok? Estas son las dos posturas de la antropología bíblica, ¿ok? Y platicábamos también de Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí vemos que la palabra de Dios divide el alma y el espíritu, porque nosotros pensamos que es una misma cosa, y a través de la palabra de Dios hay una circuncisión, hay una separación, para que sepamos que es espiritual y que es humano. Yo puedo tener buenas intenciones, yo puedo tener buenos sentimientos, pero al fin y al cabo son míos, son de mi alma, no son del Espíritu Santo. El Espíritu mío y el Espíritu Santo están unidos, y hay cosas que son del Espíritu Santo y hay cosas que son mías. Yo puedo venir y puedo decirle, siento una palabra de Dios. Y yo puedo decirle, así dice el Señor, usted va a ser restaurado, usted va a ser bendecido, va a ser prosperado, pero a lo mejor soy yo, es mi alma, son mis buenos deseos hacia usted. No necesariamente es el Espíritu Santo el que está hablando. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a distinguir entre estas dos entidades. El Espíritu Santo mora o vive en la parte espiritual, en el espíritu humano, y el alma soy yo. ¿Ok? Yo recomiendo el libro de Watchman y el hombre espiritual para analizar a profundidad la composición, la antropología bíblica en la escuela tricotomista, donde estudiamos el cuerpo, el alma y el espíritu. Muy bien, partiendo de la antropología bíblica, punto número 3, entramos al punto número 4, que es la definición de la muerte, que básicamente es la separación del alma y el espíritu del cuerpo, ¿ok? La semana pasada estudiamos Génesis 2:7, cuando el hombre fue formado. Dice que el cuerpo se forma del polvo de la tierra, ¿no? Y Jehová sopla en la nariz del hombre y aliento de vida, ese es el espíritu, y al entrar en contacto, el aliento de vida con el cuerpo físico, se forma un tercer elemento, que es la naturaleza humana, que es el alma, que el alma es mezcla carne y mezcla espíritu, ¿no? Es la parte central del hombre. Usted es un alma, usted es un alma, usted no es un cuerpo, usted es un alma. Cuando hablamos de contar almas, la Biblia dice no sé, 300,000 almas, ¿no? Entonces, usted es un alma, no dice 300,000 cuerpos, decimos alma, ¿ok? Y aquí entendemos que así está formado el ser humano, ¿no? Esa es la vida, la unión. La muerte es el proceso inverso. En la vida, el cuerpo inerte, ¿no? Los elementos químicos que conforman al cuerpo se encuentran en el polvo de la tierra de manera inanimada, y entonces están unidos,
¿ok? Dios une esos elementos y luego sopla y entonces viene la vida. La unión del espíritu con el cuerpo produce la vida. Y una forma de entenderlo, según el libro de El hombre espiritual de Watchman Nee, él dice que si vemos una bombilla eléctrica, tenemos tres elementos. Tenemos la corriente eléctrica, por un lado, que vendría siendo el poder o el espíritu, en nuestro ejemplo. Tenemos el filamento, que vendría siendo el cuerpo, y cuando la corriente eléctrica y el filamento entran en contacto, se produce un tercer elemento que es la luz, ¿no? Entonces, esta es la idea del alma, ¿no? La muerte, por lo tanto, es el sentido, es el proceso inverso. Si en la vida, cuando el aliento de vida toca la materia, se produce el alma, se produce un ser viviente. Adán viene a la vida y es un ser autónomo, un ser viviente, un ser con cualidades pues creadas por Dios, ¿no? Entonces, la muerte es el proceso inverso, la separación de ese aliento de vida. Dice Santiago 2:26, como el cuerpo sin espíritu está muerto. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Está hablando de la muerte. Salmo 104:29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. O sea que el aliento, el espíritu, es lo que mantiene a los elementos físicos unidos, trabajando organizadamente. Y Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Ok? Nada más una referencia más en Lucas 8:54 dice que Jesús tomó de la mano a esta niña, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Acá vemos un caso, ¿no? De una niña que sufrió la muerte, la separación de su espíritu, de su cuerpo, y cuando Jesús ora por ella, su espíritu regresa al cuerpo y ella resucita. Ok, bueno, ya vimos estos cuatro puntos, ok. La Biblia como máxima autoridad en temas espirituales, las distintas corrientes de pensamiento en lo que se cree que sucede después de la muerte, la antropología bíblica como base para explicar la vida y la muerte, eh, partiendo de la escuela tricotomista, que creemos que el ser humano es un compuesto de tres partes, espíritu, alma y cuerpo, y ya vimos la definición de la muerte. La definición de la muerte. Punto número 5, vemos el juicio inmediato. Ok, hay un juicio final, pero este no es el juicio final. El juicio inmediato es lo que sucede con la persona al morir por testimonios, no por un asunto bíblico, sino por testimonios. Sabemos que el espíritu de la persona, cuando se desprende de su cuerpo, queda algún tiempo corto junto a su cuerpo, ¿no? Hay gente que ha fallecido y ha regresado a su cuerpo. Yo tengo testimonios de primera mano de gente que ha experimentado esto. A lo mejor alguno de ustedes lo ha experimentado. Gente que fallece y dicen, yo miré mi cuerpo, miré a la gente alrededor mío, yo pude ver eso, ¿no? Y luego regresé a mi cuerpo, ¿no? Entonces, hay un momento, tal vez 5, tal vez 10 minutos, no lo podemos decir con exactitud, en que la persona permanece cerca de su cuerpo, ¿ok? Pero si no hay una resucitación, entonces la persona entra a un destino inmediato. Es lo que llamamos el juicio inmediato. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Hay que diferenciar entre el juicio final, el cual tendrá lugar después del milenio para los condenados. Hay que diferenciar entre el tribunal de Cristo, el cual tendrá lugar para los arrebatados, los resucitados,
y va a haber el tribunal de Cristo. Estos son, es un juicio para galardón, no es un juicio para condenación, para salvación, y el juicio del trono blanco es un juicio para condenación. Pero también hay un dictamen de la persona que acaba de fallecer, hay un dictamen donde se define si la persona pasa a el cielo o al infierno, ¿ok? Em, Dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿ok? Y vimos la parábola de, no es una parábola, es una historia, perdón, no es una historia. La historia de el rico y Lázaro no es una parábola, es una historia. El rico y Lázaro, Lucas 16:9, lo tengo acá. Y con base estamos en el quinto punto, con base en el estudio de esta parábola, me confundí, perdón, de esta historia, no sé por qué le digo parábola, pero no es una parábola, es una historia. Con base en esta historia, eh, vamos a entender cómo está la interpretación de la composición del Seol, el Hades y el infierno. Lo vamos a entender ahora, ¿ok? Dice el hombre rico y Lázaro, Lucas 16:9, 16:19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ok, vamos a ver un punto acá. El mendigo muere y eh, los ángeles lo llevan a un lugar llamado el seno de Abraham. Ahora vamos a entender qué es esto. Murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dio voces diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Quiero mostrarles una gráfica de cuál es la composición, la interpretación de la composición del Seol en el Antiguo Testamento. Vamos a verlo. Recuerde que en el Antiguo Testamento todavía no estaba, eh, obviamente, pagado el precio por el pecado, ¿no? Pagado el precio por el pecado. Entonces, es importante entender la composición del Seol en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos esta gráfica. Antes de Cristo, estamos viendo allá el pasaje de la historia de el rico y Lázaro, y vemos primero el Seol, ¿no? Vemos, el Seol se define en el Antiguo Testamento como el lugar de los muertos. Ya no vemos la palabra Seol ni la palabra Hades después de la resurrección de Cristo. Vemos la palabra infierno. Ok, entonces tenemos acá el Seol, ok, y acá estamos, el Seol estaba compuesto de la siguiente manera. El Hades, ¿no? Una cima con S es un abismo, y el seno de Abraham, que es un lugar de reposo. Por eso dice el verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Muere el mendigo y es traído a esta sección, a la sección derecha, por el seno de Abraham, por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar de reposo, de espera, una sala de espera, mientras que mientras que se pagaba el precio por el pecado. Ellos no pueden, ellos todavía tienen pecado, es decir, son salvos, son justos, creen en Cristo, pero no se ha llevado a cabo el pago, el sacrificio de Cristo. Entonces, bueno, había un lugar temporal, este es un lugar temporal para los muertos justos del Antiguo Testamento,
Y entonces ellos venían acá al seno de Abraham a esperar a que el Mesías llegue y pague el precio del pecado. Entonces, eso es lo que dice el verso 22, que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Acá no dice que los ángeles lo llevaron, simplemente dice, en el Hades alzó sus ojos, dice alzó, es decir, que interpretamos que el seno de Abraham estaba en una posición más arriba que el Hades. Estando en tormentos, el Hades es el lugar de tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, es decir, que los muertos tienen recuerdos, conciencia, entendimiento, tienen cuerpo espiritual, porque dice ojos, dice lengua, alzó sus ojos, su cuerpo estaba siendo atormentado, ¿ok? Y eh, entonces él dando voces, es decir, tenía voz, no estaba en un estado de inconsciencia, no estaba durmiendo en el polvo de la tierra. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, todavía el rico, aún estando en tormentos, quiere que le sirvan, ¿verdad? Todavía él quiere que le sirvan. Y dice también acá, pero Abraham dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima. La palabra cima aparece con S. Cima con C es un monte, es una montaña, es un pico. Cima con C. Cima con S es un hueco, es un abismo. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Aquí está la cima. ¿Ok? Entonces tenemos el Seol, el lugar de los muertos. Estamos mirando que está compuesto de dos grandes secciones. El Hades es un lugar de tormento y el seno de Abraham, que es un lugar de reposo. ¿Ok? Y dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Ok? Estamos hablando de un lugar de tormento, un lugar de tormento. Y Abraham dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, es decir, si no le hacen caso a la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bueno, vemos muchas cosas acá, ¿no? Vemos la composición del Seol en dos grandes secciones con un abismo en medio, ¿no? El seno de Abraham es un reposo, mientras eh, el Salvador viene a pagar el precio del pecado, ¿ok? ¿Ok? Y también vemos que aquel hombre no estaba en un estado de inconsciencia, no estaban en el polvo, ni Lázaro, ni el rico, no estaban como zombies, ¿no? Esperando la resurrección y su juicio. Ambos estaban completamente conscientes, hablan, ven, reconocen, recuerdan, están conscientes de quiénes están arriba, de su familia, de todo. Entonces, bueno, vemos acá la realidad, ¿no? La realidad de lo que sucede después de la muerte. ¿Ok? Entonces, vemos que el estado intermedio es el estado después de la muerte y antes de la resurrección, que tenemos completa conciencia, completa conciencia. Muy bien, quiero que veamos una segunda gráfica, ¿no? Aquí vemos la composición del Seol antes del sacrificio de Cristo, antes del Salvador. Ok, entonces vamos a, vamos a ver una segunda gráfica, ok.
Vamos a ver una segunda gráfica que es esta. Ok. ¿Qué sucede con este lugar, el Seol, en la resurrección de Cristo? Ok. Vamos a analizar los pasajes. Efesios 4, del 8 al 9. Vamos a ver qué dice Efesios 4, del 8 al 9, que nos habla de estos versículos un poco difíciles de entender, pero ahora bajo esta perspectiva vamos a entenderlos un poquito mejor. Y hay que recordar que esto es una interpretación, ¿verdad? No tenemos la certeza de estas cosas porque no las hemos experimentado, no las hemos vivido, pero estamos viendo una interpretación. Entonces vamos a Efesios, a ver, déjenme buscarlo acá. Efesios 4. Ok, el versículo 8 dice, a ver, ¿dónde estoy? Efesios 4, ahora sí. Efesios 4. El versículo 8 dice, hablando de Cristo, dice, por lo cual subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto que dice subiendo a lo alto, ¿qué significa? Llevando cautiva la cautividad, ¿qué significa? Ahora lo va a explicar Pablo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces vemos aquí la flecha roja. Después de la cruz de Cristo, su cuerpo es puesto en el sepulcro, mas su espíritu desciende a las partes más bajas de la tierra. Y también quiero mostrarle otro versículo, a ver si lo encuentro, lo apunté por acá. Donde dice que Cristo predicó, ¿verdad? A ver, lo voy a buscar. Déjeme buscarlo rápidamente acá. Ok. Ok, lo tenemos en Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, está hablando de la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Ok, muerte de Cristo. Realmente murió Cristo, pero vivificado en espíritu, con E minúscula, es decir, el espíritu de Cristo, en el cual, en el cual en el espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ok? Entonces, bien podríamos poner aquí en la flecha roja, añadirle Primera de Pedro 3, 18 y 19. Sería bueno añadirle acá un ladito, Primera de Pedro 3, 18 y 19. Entonces vemos acá toda la correlación que sucede en la cruz del Señor, ¿no? Muere el Señor en la cruz, su cuerpo es puesto en el sepulcro, él desciende, obviamente, al seno de Abraham, él no desciende al Hades, él no desciende a ser atormentado, como algunos piensan, ¿no? Él desciende, predica desde acá, desde esta plataforma, predica a los perdidos y predica también a los salvos, a los justos del Antiguo Testamento, ¿ok? Y ahora, y entonces, regresando a Efesios 4, 8, 9, voy a repetir, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es eso de la cautividad? Dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, aquí estamos viendo, el apóstol Pablo está usando un himno del siglo primero. Ok, está
diciéndole a los efesios, ¿no? Les está diciendo, ustedes que cantan este himno, les voy a explicar lo que significa este himno, porque acá esto es parte de un himno antiguo que no conocemos, pero que seguramente cantaban en las iglesias del siglo primero, de la primera mitad del siglo primero. La cautividad, entonces, interpretamos que es la gente que estaba aquí, en el seno de Abraham. ¿Ok? Entonces, Cristo muere en la cruz, su cuerpo en el sepulcro, desciende a las partes más bajas de la tierra, predica a los espíritus encarcelados y entonces lleva cautiva la cautividad subiendo a lo alto. ¿Ok? Subiendo a lo alto, lleva cautiva la cautividad. Ahora, conectamos estos pasajes con Mateo 27 del 51 al 53. Vamos a ver qué dice Mateo 27. Esos extraños eh, versículos que aparecen en Mateo 27, que a lo mejor no los hemos entendido, ¿no? Pero ahora vamos a verlo con un lente diferente dentro de esta interpretación. Dice acá que cuando Cristo murió, verso 51, estoy en Mateo 27, 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron en la muerte de Cristo. ¿Ok? Y mire qué dice el 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Se abrieron los sepulcros, esto ya sucedió, o sea que ya hubo una resurrección. Los muertos del Antiguo Testamento ya resucitaron, ya tienen su cuerpo glorificado. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y no solamente eso, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, aclara Mateo, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, y aparecieron a muchos. ¡Wow! Estos tres versículos nos dicen mucho, ¿no? Y estos tres versículos están allá de forma extraña en el relato de la muerte del Señor. Entonces, volviendo al esquema de la resurrección, Cristo muere en la cruz, su cuerpo en el sepulcro, Cristo desciende a las partes más bajas de la tierra en espíritu, predica a los espíritus encarcelados, lleva cautiva la cautividad, los santos, los justos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham, en un lugar de reposo, salen a la tierra otra vez y salen de sus sepulcros y aparecen a muchos y van a la santa ciudad. O sea que el seno de Abraham ya quedó vaciado, ¿ok? Y ellos ya resucitaron. Los fallecidos en el Antiguo Testamento ya resucitaron. Ellos ya resucitaron. Amén. Y vamos a ver qué dice 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22, que el 1 Corintios 15 es el capítulo por excelencia de la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ok, acá nos da el orden de resurrección el apóstol Pablo. Cada uno en su debido orden. Número 1, Cristo. Número 2, las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Estos que estaban aquí. Las primicias son aquellos que murieron antes de la cruz de Cristo, antes de que el pecado sea juzgado. Ellos murieron, pero eran salvos. Aquí está David, aquí está Moisés,
Aquí está Jeremías, aquí está Daniel, aquí está Nehemías, aquí está Abel, aquí están todos los hombres justos del Antiguo Testamento, ya resucitaron. Entonces dice, cada uno en su debido orden. Cristo, número 1. Número 2, las primicias. Número 3, luego los que son de Cristo en su venida. Número 3, ellos no han resucitado. Aquellos que murieron después de Cristo, es decir, el que murió en la cruz junto a Jesús. Él murió después de Jesús porque le rompieron las piernas. A Jesús ya no le rompieron las piernas porque ya había fallecido. Entonces, como él fallece después, él ya no viene al seno de Abraham. Él va directo a los lugares celestiales. Ahora vamos a llegar a ese punto. Entonces, este es el Seol en el momento en que, en la resurrección del Señor. Ahora, vamos a una tercera gráfica. Muy bien. Ahora, el Seol ya no está dividido en segmentos. Ahora ya no está el Hades, el seno de Abraham y la cima. Ahora todo es el infierno. Todo es el infierno. Por eso dice Mateo 10:18, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Temed más bien a que aquel, vamos a leerlo para que yo no esté parafraseando. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el infierno es el calificativo que Jesús le dio al lugar de los muertos. Antes era el Seol, dividido en dos secciones, el seno de Abraham para los justos y el Hades para los injustos. Y ahora que ya fue llevada cautiva a la cautividad, que ya los justos del Antiguo Testamento ya resucitaron, entonces ahora tenemos este esquema del infierno. Ahora, ¿qué sucede ahora cuando muere alguien después de Cristo? Vamos a la siguiente gráfica. Ok, tenemos esta gráfica ahora. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Una persona salva ya no va al seno de Abraham, porque ya el seno de Abraham ya está vaciado, ya no va para allá. ¿Por qué? Porque ya se pagó el precio del pecado. Cristo ya pagó con su sangre preciosa el precio del pecado. Entonces ya no vamos al seno de Abraham. Ya no vamos, digamos, a la sala de espera para los justos. Ahora, ¿dónde vamos? Nos vamos directo al cielo. Una persona salva que fallece va directo a el cielo, lugares celestiales en Cristo. Ok. Ahora, una persona no salva que fallece va directo al infierno. Ok. Al periodo de tiempo entre la muerte y la resurrección le llamamos estado intermedio. Ahora lo vamos a ver. Estado intermedio. Ahora, si esta persona que está en la gráfica, esta que está acá, este salvo, fallece, va a los lugares celestiales, él no tiene su cuerpo glorificado, él tiene que esperar el regreso de Cristo para la resurrección de los justos. De este punto en que falleció, a este punto en que él viene por su cuerpo glorificado, se le llama estado intermedio. Es el estado en el que estamos fallecidos sin el cuerpo físico y sin el cuerpo glorificado. Ahora, hay un estado intermedio de condenación también. El no salvo va al infierno y tiene que esperar, nada más que el no salvo no resucita en la venida de Cristo. El no salvo resucita 1000 años después en la resurrección de los injustos. Resucita para juicio. El infierno no es el lugar final, es una sala de espera. Este es el esquema de lo que sucede ahora con las personas que fallecen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con estas 4 gráficas explicamos la primera gráfica, ¿ok? Cómo era
el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento. ¿Ok? La historia del rico y Lázaro nos da la descripción de dos secciones en el Seol, separados por un abismo, en el seno de Abraham los justos, en el Hades los injustos. Vemos lo que sucede también en estos pasajes cuando Cristo va a la cruz, su cuerpo es puesto en el sepulcro, él desciende en el espíritu, predica a los espíritus encarcelados, lleva cautiva la cautividad. Todos los justos del Antiguo Testamento resucitan y salen de los sepulcros y vienen a la santa ciudad, y ellos ya tienen su cuerpo glorificado y ellos van con el Señor. Ellos ya están con su cuerpo glorificado en el cielo. Luego, el infierno se vuelve todo después, todo lo que está debajo de la tierra ya está en el infierno, ¿ok? Y vemos ahora el nuevo esquema después de Cristo. Cuando una persona fallece, ya no va al seno de Abraham, ahora va directamente al cielo. ¿Por qué? Porque ya es salvo. El precio del pecado ya fue pagado y entonces la persona ya puede ir directamente al cielo. ¿Ok? Aquel que rechazó la salvación baja directamente al infierno. ¿Ok? Este es el esquema del lugar de los muertos. ¿Ok? Entonces, eh, vamos por partes. ¿Ok? Acuérdese que este estudio tiene 7 puntos a tratar. La Biblia como máxima autoridad en temas espirituales. La Biblia nos dice cómo es la vida después de la muerte, qué pasa, si hay cielo, si hay infierno, cómo es Dios, el reino de Dios, el reino espiritual, ángeles, demonios. La Biblia es el libro eh, en el que vamos a confiar en esas cosas, porque son temas espirituales. No confíe en otro libro que no sea la palabra de Dios. Uno. Dos, las distintas corrientes de pensamiento en el tema de lo que sucede después de la muerte, ya lo vimos. Universalismo, espiritismo, materialismo, el sueño del alma, reencarnación, etcétera. Punto número 3, la antropología bíblica. ¿Cómo está constituido el ser humano? Escuela dicotomista, escuela tricotomista, y con base en eso entendemos la vida y la muerte. Punto número 4, la vida es el aliento de vida tocando el cuerpo físico hecho del polvo, es la vida, y la muerte es el proceso inverso, cuando la parte espiritual sale del cuerpo físico, el cuerpo regresa al polvo. Ya vimos el juicio inmediato, ya vimos que no hay un sueño del alma donde la persona cae en un sueño profundo hasta la resurrección de los muertos. Eso no es bíblico, eso no es bíblico. ¿Qué es lo que sucede? Hay un juicio inmediato para saber si la persona va al cielo o va al infierno, y la historia del rico y Lázaro en Lucas 16 nos ayuda a entender. Ahora vamos al punto número 6, el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? El estado intermedio es el periodo de tiempo desde la muerte, es decir, desde la separación del alma y el espíritu del cuerpo hasta la resurrección de los muertos. Y podemos ver 2 Corintios 5:1, quiero mostrárselo. 2 Corintios 5:1. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Y 2 Corintios 5. Ok. Vamos a ver cosas acerca del estado intermedio. Vamos a entender el estado intermedio acá. Dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, nuestro cuerpo, este tabernáculo, está hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos un cuerpo, ¿ok? Y por esto también gemimos nuestra alma, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación espiritual. Está hablando del cuerpo glorificado, el cuerpo con el que estaremos la eternidad. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Esta palabra, desnudos, es el estado intermedio, ¿ok? Desnudos es el estado intermedio. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque está el alma y el espíritu sin cuerpo. Ahora está mi ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Aquí estoy. Cuando yo fallezca, mi cuerpo queda en la tierra, se descompone y regresa al polvo, y mi alma y mi espíritu van a los lugares celestiales, pero estoy desnudo. En términos espirituales, desnudo significa que no tengo cuerpo. Es decir, estoy espiritualmente con Cristo. No puedo explicarlo bien porque no lo he vivido, pero estoy en el espíritu, como dice la Biblia, que Cristo fue a las partes más bajas de la tierra en el espíritu. Dice espíritu con E minúscula. Entonces, yo estoy en el espíritu. Entonces, este periodo de tiempo entre la muerte física y la resurrección, es decir, cuando yo recobro mi cuerpo glorificado, se le llama estado intermedio. Y entonces, dice acá el apóstol Pablo, utiliza esta metáfora, este eufemismo, diciendo que estamos desnudos, es decir, no tenemos un cuerpo, pero estamos allá con Cristo. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, ¿ok? No quisiéramos estar sin un cuerpo, sino revestidos. Acá está hablando de la resurrección, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su espíritu. ¿Ok? Y en el verso 6, hermanos, el apóstol Pablo nos va a explicar con autoridad apostólica lo que es el estado intermedio, qué sucede después de la muerte. ¿Qué sucede después de la muerte? Vamos a verlo. Dice, así que vivimos confiados siempre. El cristiano tiene que estar confiado, ¿no es cierto? Tenemos que estar confiados y que somos salvos, la seguridad de la salvación, esta hermosa doctrina que nos presenta el apóstol Juan en capítulo 5 de su primera carta. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, ya no está usando metáforas, Pablo, ya está hablando directamente, estamos ausentes del Señor. Es decir, usted está en el cuerpo ahorita, yo estoy en el cuerpo ahorita, estoy ausente del Señor. ¿Mm? No he visto al Señor, yo no he visto al Señor, yo no he palpado sus llagas en sus manos, no le he abrazado al Señor, camino por fe. Camino sabiendo que estas cosas son reales, aunque yo no las pueda ver ni percibir. Entonces dice acá, estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y Pablo, entre paréntesis, explica, por fe andamos, no por vista. ¿Ok? Mientras estamos en el cuerpo, no vemos el cielo, no vemos el infierno, no vemos ángeles, no vemos demonios, no vemos el reino de Dios, no vemos a Dios, no vemos a Cristo, no vemos las promesas, no vemos las bendiciones, no vemos nada espiritual. Por lo tanto, caminamos por fe, es decir, caminamos confiando que lo que dice la Biblia es. Eso es la fe. Yo camino pensando que lo que la Biblia dice es. Eso es caminar por fe. Pero confiamos, nuevamente utiliza la palabra Pablo, pero confiamos, aunque no vemos nada. Yo no he visto a Dios, hermanos. Yo no he visto el cielo, no he visto el infierno, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, desnudados, es decir, fuera del cuerpo y presentes. Aquí vemos acá un texto que el apóstol Pablo está diciendo que es lo mismo. Ausente del cuerpo es lo mismo que estar presente al Señor. O sea que el que fallece y sale del cuerpo es salvo, ¡boom!, está directo con el Señor. Está viendo al Señor. ¿Ok? Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O ausentes o presentes, serle agradables. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos que sucede en el estado intermedio? No andamos vagando como almas en pena. No andamos en un estado de inconsciencia. No vamos todos al cielo en el universalismo.
No reencarnamos en otro ser vivo como en el budismo y en el hinduismo. ¿Qué es lo que le dice la Biblia? Los que son salvos, vamos directo con el Señor a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y los que no son salvos pasan directo al infierno. Eso es lo que la Biblia enseña. No nos gusta, pero es lo que la Biblia enseña. Nos gustaría que todos sean salvos. Sí, pero tenemos que ser honestos en nuestra búsqueda de la verdad. Y tenemos que creer lo que la Biblia dice, no lo que nos gustaría que dijera, lo que dice. ¿Qué dice la Biblia? Ya lo vimos. Los justos pasan con el Señor directamente, desnudados, en lo que llamamos el estado intermedio, conscientes, vivos, plenos, más sin su cuerpo glorificado. Apocalipsis 6:9 nos habla de que hay una plena conciencia en los que han fallecido. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que mueran en la tierra? Tenían conciencia, tenían recuerdos, estaban vivos, estaban hablando, estaban clamando justicia. Hay conciencia. No dice que entraron en un estado, estaban conscientes. Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Son todos los que han fallecido y están en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ellos nos están mirando. Ellos nos están mirando. Muy bien, vamos a llegar hasta acá a nuestro estudio de hoy. Voy a dejar para la siguiente semana un tema fuerte, que es el tema de la resurrección, ¿ok? El tema de la resurrección es fuerte, necesitamos analizarlo, ¿ok? Y vamos a entender que hay varios eventos de resurrección. Ya vimos dos, ¿m? Ya vimos dos. Ya vimos que Cristo, cada uno en su debido orden, dice el apóstol Pablo. Cristo es el primero en resucitar. Número dos, las primicias, los justos del Antiguo Testamento ya resucitaron, ya tienen su cuerpo glorificado, ya están en el cielo, ellos no están desnudos, ellos ya están listos. Número tres, los que son de Cristo en su venida. Y acá hay dos categorías, los que durmieron en el Señor y los que estén vivos cuando el Señor regrese. Así que en tercer lugar resucitan los que durmieron. Los que durmieron no precederán a los que estemos vivos, lo vamos a ver la próxima semana. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ese es el cuarto evento. El tercer y el cuarto evento van a suceder al mismo tiempo. El primer y segundo evento sucedieron al mismo tiempo. Tercer y cuarto evento suceden al mismo tiempo. Ya tenemos 4 eventos de resurrección. Quinto evento, vamos a decir acá, la mano, 5. Quinto evento es los que mueren en la tribulación. Al final de la tribulación resucitan. Y sexto evento, los que mueren en el milenio, al final del milenio resucitan también. Y hay un último evento, triste, los que resucitan para condenación. Salen del infierno y van al juicio del trono blanco. Y allá son juzgados y arrojados al lago de fuego. Vamos a verlo en la próxima reunión, el próximo miércoles. Muy bien, pues gloria a Dios porque estamos estudiando este tema. ¿De qué nos sirve? Pues vamos a concientizar, ¿no?, de la importancia que tenemos de predicar el evangelio. Si Dios ya dio una salida para esto, pues vamos a aprovechar para que la gente sea salva y reconozcan el señorío de Cristo. Gracias por su tiempo, gracias por estar esta hora conmigo compartiendo la palabra y estudiando la palabra. Le mando un abrazo fuerte.
Estamos en contacto y nos vemos el próximo miércoles a las 8. Muchas bendiciones a todos.